Buenos días. Hoy vamos a referirnos acerca del parcial de orina, una herramienta fundamental que acompaña a muchos procesos fisiológicos y algunas enfermedades, y entre ellas una de las más importantes en el ámbito pediátrico y del cual nos vamos a detener con mayor énfasis, cuál es la infección de las vías urinarias. Un poco de historia. Desde la antigüedad ha sido de gran importancia el estudio de la orina para el diagnóstico de algunas enfermedades, y se tiene conocimiento de que ya en el siglo IV Hipócrates había escrito un tratado completo sobre uroscopia. Hacia el siglo I, un médico hindú, Karaka, ya había clasificado 10 tipos de enfermedades con el análisis de la orina, pero no fue sino hasta el siglo XVII, con la invención del microscopio, que el uroanálisis adquirió gran importancia al analizar el centrifugado, lo que dio origen al estudio del segmento, estudio empleado por Thomas Addis para fines del siglo XIX, existiendo tratados completos sobre el examen microscópico y macroscópico de la orina. Es tan importante el análisis del parcial de orina que podemos catalogarlo como una biopsia líquida del sistema urinario, y como tal así debemos tratarlo, con el mayor cuidado y esmero que lo permita y que lo amerita. Hay muchos factores que intervienen en la toma adecuada de una muestra de orina. Como dijimos anteriormente, el parcial de orina puede considerarse como una biopsia del sistema urinario, y su interpretación dependerá de varios factores, entre ellos forma de la recolección de la muestra, pasos previos a la recolección de la muestra, tiempo transcurrido entre la recolección y el análisis. Se prefiere la orina de la primera hora de la mañana después de haber transcurrido siquiera 4 horas en la vejiga. Aquí ya comenzamos a ver un problema en cuanto a la recolección de la orina y es su duración en la vejiga en los lactantes, pues son niños que están orinando con frecuencia, y el vaciamiento de su vejiga no da lugar a que haya una buena expresión de sus componentes y aparentemente puede dar un resultado normal. Por tal motivo, ante un lactante febril sin foco aparente y con un parcial de orina aparentemente normal, debemos tomar un orocultivo. Se prefiere la muestra de la mitad de la micción en niños que colaboran y por lo general mayores de 2 años, o por cateterismo vesical desechando las primeras gotas y por punción suprapúbica, especialmente en lactantes menores o cuando se presentan procesos infecciosos en la zona o hay un prepucio muy fimótico que no permite visualizar el meato. Antes de proceder a tomar una muestra para análisis, debemos asegurarnos del estado clínico en que se encuentran los genitales de nuestro paciente, descartar vulvovaginitis y secreciones vaginales en las niñas, descartar varanopostitis en los niños. La presencia de estas dos patologías con frecuencia llevan a interconsultas innecesarias con urología o nefrología por la presencia de sangre, leucocituria, bacteriuria y proteinuria. Todavía sigue en discusión cuál es el mejor método para la recolección de la muestra. Sin embargo, la punción suprapúbica y el cateterismo uretral siguen siendo, aunque un poco invasivas, las más cómodas para obtener una muestra adecuada, y son ampliamente recomendadas por la Asociación Americana de Pediatría y la mayoría de guías internacionales por ser los métodos que cuentan con menor porcentaje de contaminación, 10% para el cateterismo vesical y 1% para la punción suprapúbica. Las guías NICE, las guías italianas y la RCH Melbourne proponen la toma de orina a la mitad de la micción en términos de conveniencia y seguridad diagnóstica. En cuanto a la bolsa recolectora, no la recomendamos en nuestro servicio por la alta contaminación que se presenta, y la única favorabilidad que tendría una muestra de la bolsa sería que el cultivo fuera negativo, descartando de por sí que haya infección de las vías urinarias. La orina a la mitad de la micción puede ser obtenida en niños que colaboran. Se asean los genitales con agua y se secan. Se indica al niño que orine por fuera al inicio de la micción y luego se recoge la muestra. Un crecimiento único mayor a 50.000 unidades formadoras de colonia de un solo germen indica infección. Un crecimiento menor requiere un segundo cultivo. En infecciones urinarias producidas por gérmenes grampositivos, estafilococos, saprofíticos, enterococos, etc., pueden considerarse urocultivos positivos con recuentos mayores a 10.000 unidades formadoras de colonia.
El cateterismo vesical se usa en quienes no es posible la punción suprapúbica o no colaboran con la toma de la mitad de la micción. De preferencia se utiliza una sonda Nelaton número 6, tiene una alta sensibilidad 95% y especificidad 99%. Se descartan las primeras gotas, siempre se envía para cultivo. Cualquier crecimiento mayor de 10.000 unidades formadoras de colonia indica infección. La punción suprapúbica es el procedimiento ideal para el urocultivo, en especial para niños pequeños y que no colaboran. Cualquier crecimiento indica infección. Está indicado especialmente en menores de 2 años, niños con prepucio redundante y nula visualización del meato, o niños que presenten función de labios, niños de cualquier sexo que presenten signos de uretritis. La orina no debe permanecer más de media hora al medio ambiente y debe ser analizada en las primeras 2 horas de la toma o ser refrigerada a 4 grados para analizarla en menos de 24 horas con el fin de impedir que se presente alteración de los componentes por degradación de estos. Siendo el urocultivo el gold estándar para el diagnóstico de infección de vías urinarias. En nuestro medio seguimos teniendo en cuenta los siguientes lineamientos para el diagnóstico de infección del tracto urinario. A la bacteriuria con aislamiento y crecimiento de un germen reconocido como patógeno en una muestra de orina tomada en forma aséptica. La evidencia más reciente sugiere que un umbral de menos de 10.000 unidades formadoras de colonia aumentaría ligeramente la sensibilidad sin reducir la especificidad diagnóstica. Mayor de 50.000 unidades formadoras de colonia en una muestra de orina de la mitad de la micción. De 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia por sonda vesical, cualquier crecimiento de gérmenes gram negativos por punción suprapúbica. El cultivo obtenido por bolsa urinaria solo es de valor si el cultivo es negativo, indicando que no hay infección de vías urinarias, como nos habíamos referido anteriormente. ¿Y qué vamos a analizar en el parcial de orina? Examen físico, aspecto de la orina, su apariencia macroscópica a la luz. Examen químico mediante estiras reactivas. Examen microscópico donde vamos a buscar el tipo de celularidad y microorganismos. En cuanto al examen físico, vamos a examinar el color y el olor de la orina, lo cual muchas veces puede informarnos de colorantes en los alimentos o drogas o alguna patología. Cuando está lechosa, por ejemplo, en algunos tipos de nefrosis o muy incolora secundaria a la ingesta de abundantes líquidos o a una diabetes insípida. La tan conocida orina rojiza de los lunes cuando los niños han ingerido el día anterior en el parque los algodones con tintura. En cuanto al olor de la muestra, podemos decir que es subgéneris, que lo describe como urinoide, el cual puede ser más fuerte en orinas concentradas sin que esto indique infección, pero puede perfectamente apreciarse un olor a alcohol en las intoxicaciones etíricas o el famoso olor a fruta fresca o acetona que se presenta en la diabetes mellitus o en ayunos prolongados. Aquí en esta tabla se aprecian uno de los principales olores que se encuentran en ciertos padecimientos. En cuanto al examen químico y bacteriológico, para este tipo de examen por lo general se utilizan las tiras reactivas tipo Lastis, Multistick, etc., las cuales están impregnadas con diferentes tipos de reactivos específicos que nos indican el pH, la glucosa, la hemoglobina, la proteína, etc. El pH de la orina es normalmente ácido, varía de acuerdo con el equilibrio ácido-básico sanguíneo, estando entre 5.5 a 6.5 en la primera hora de la mañana, debiéndose tener en cuenta que los lactantes amamantados o alimentados con leche, el pH tiende a ser más alcalino. Los pH alcalinos mayores de 7 por lo general se deben a la tardanza en el procesamiento de la muestra, ya que al permanecer en el medio ambiente se le equilibra su CO2 convirtiéndose la urea en amoníaco. pH alcalinos se dan en las dietas vegetarianas, ingesta de diuréticos, alcalosis respiratoria, vómito. También se puede encontrar pH alcalinos en las infecciones urinarias secundarias a gérmenes que degradan la urea como el Proteus mirabilis. En la acidosis tubular renal distal tipo 1, es preferible medir el pH con un pHímetro y al mismo tiempo tomar unos gases arteriales,
Aquí vamos a encontrar un pH urinario alcalino y unos gases arteriales que muestran acidosis metabólica, ya que está alterado el mecanismo de acidificación renal. Por el contrario, si se presenta aciduria paradójica en un neonato con vómito postprandial y con alcalosis metabólica, debemos descartar la estenosis hipertrófica del píloro. La densidad urinaria informa sobre la capacidad de concentración de los riñones y el estado de hidratación del paciente. En estado normal, la gravedad específica de la orina oscila entre 1003 y 1030, pero en la práctica un valor menor de 1010 indica una adecuada hidratación y un valor mayor a 1020 sugiere una deshidratación. Denominamos isostenuria cuando constantemente está en 1010 o hipostenuria cuando está por debajo de este valor. La ansiedad se aumenta cuando se presenta glucosuria en la secreción inadecuada de hormona antidiurética y puede estar disminuida en la dieta insípida, en el hiperaldosteronismo y por el uso de diuréticos. La proteinuria se define cuando la excreción de proteínas es mayor a 150 miligramos por decilitro por día. El valor normal es 0, menos de 100 miligramos por metro cuadrado en 24 horas. La tirilla de laboratorio tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 99% para la albúmina. Los estados febriles, la exposición al frío o al calor o el ejercicio intenso pueden presentar proteinuria de trazas a una cruz. Los valores superiores a 2 cruces corresponden a proteinuria masiva, debiendo aclararse con una muestra para proteinuria en orina 24 horas o haciendo el cociente proteinuria urinaria, creatinuria urinaria en una muestra espontánea, cuyo valor normal es menor a 0.5 en menores de 2 años y menor a 0.2 en mayores de 2 años. Un cociente proteinuria urinaria, creatinuria urinaria mayor de 3 indica rango nefrótico, mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. La beta-2 microalbúmina es un excelente marcador de disfunción tubular renal. La beta-2 microalbúmina es una proteína sérica de bajo peso molecular que hace una filtración renal con un porcentaje inferior al 1% de su valor plasmático. Se reabsorbe y metaboliza en el túbulo proximal. Se define microalbuminuria cuando su excreción está entre 20 y 150 miligramos por día y es un signo de enfermedad renal temprana. El valor de glucosuria normal sería negativo. La glucosuria ocurre cuando la carga de glucosa filtrada excede la capacidad de reabsorción tubular y está alrededor de los 180 miligramos de glicemia. Normalmente la glucosa es filtrada por el glomérulo, pero esta es reabsorbida casi completamente en el túbulo proximal. Es indicativo de diabetes o de posible hidratación rápida con sueros glucosados. En cuanto a la cetonuria, el valor debe ser negativo, pero se presenta en procesos de ayuno, vómitos o en diabéticos, en pacientes febriles y en algunos trastornos metabólicos, como el síndrome de Fanconi. La bilirrubina y el urobilinógeno. El incremento de la hemólisis produce una hiperbilirrubinemia no conjugada superior a la capacidad de depuración del hígado. Aumentará la bilirrubina indirecta en sangre y la bilirrubina directa será prácticamente normal. En orina se elevará el urobilinógeno y no se detectará la bilirrubina, ya que la bilirrubina no conjugada, al ir fuertemente unida a la albúmina, no filtra por el riñón a la orina. Cuando se presentan procesos intra o extrahepáticos, especialmente relacionados con obstrucción y daño hepático, se aumenta la bilirrubina directa y aparecerá bilirrubina en la orina. En cuanto al calcio, la relación calciuria-creatinuria superior a 0.2 en mayores de 2 años sugiere hipercalciuria. La calciuria dependerá de varias condiciones como la dieta, calcio, sal y proteínas, fundamentalmente. La edad, la zona geográfica, el metabolismo fosfocálcico, la absorción intestinal y otros factores, todavía no bien conocidos. Su determinación tiene especial interés en el estudio de la litiasis renal, la detección de la hipercalciuria idiopática prelitiasis. El cociente urinario calcio-citrato es una herramienta útil para establecer el riesgo de urolitiasis en niños y como objetivo terapéutico. Valores superiores a 0.33 indican que la orina es potencialmente litogénica, independientemente de la edad, el género y el momento de recogerla.
En cuanto a la hematuria, podemos decir que en condiciones normales no hay presencia de hemoglobina o de sangre en el sedimento urinario. La Asociación Americana de Urología define como hematuria la presencia de 3 o más eritrocitos por campo de alto poder verificada en 2 o 3 muestras de orina. La hematuria se clasifica en renal o no glomerular, glomerular y urológica, encontrándose en las dos primeras glóbulos rojos dismórficos y en la última glóbulos rojos eumórficos. En consecuencia, la presencia de glóbulos rojos en la orina puede verse a daño glomerular, tumores renales, trauma renal, cálculos renales o necrosis tubular, infección urinaria y nefrotoxinas. Hematuria macroscópica. Cuando la hematuria es lo suficientemente intensa, mayor de 1.5 centímetros de sangre por litro, se manifiesta por cambios en el color y la transparencia de la orina. Hematuria microscópica. Cuando la cantidad de sangre es menor a 1.5 centímetros por litro, no hay cambios en el color o aspecto de la orina y la hematuria solo se descubre con el examen químico y del sedimento urinario. En cuanto al hallazgo de glóbulos rojos en el sedimento urinario, tenemos tres posibilidades: que sea hematuria, que sea hemoglobinuria o que sea mioglobinuria. Si en el centrifugado urinario hay eritrocitos, hay hematuria. Si no hay glóbulos rojos, puede ser hemoglobinuria o mioglobinuria. Para diferenciarlos, centrifugando una muestra de sangre y si el plasma es rosado, hay hemólisis, podemos decir que hay hematuria. Si el plasma es claro, no hay hemólisis, entonces podríamos estar ante una mioglobinuria. Y esta se presenta cuando hay daño muscular extenso, ejercicio prolongado, convulsiones, shock eléctrico, trauma severo. También encontramos con frecuencia en estos casos elevación de la CPK. Cuando la hemoglobinuria o la mioglobinuria son importantes, puede conducirnos a insuficiencia renal por obstrucción tubular. Una de las pruebas más importantes para podernos guiar en cuanto a una infección urinaria es la prueba de nitritos y leucosterasas. En la orina se pueden detectar bacterias, pruebas de nitritos, o glóbulos blancos, pruebas de esterasa leucocitaria en forma conjunta. Los nitritos normalmente no se encuentran en la orina, se producen cuando las bacterias reducen los nitratos urinarios a nitritos. La mayoría son organismos gram negativos y algunos gram positivos que son capaces de realizar esta conversión, por lo que un resultado de nitritos positivo indica que en la orina hay bacterias en cantidad suficiente para realizar esta conversión, por lo general más de 10.000 por milímetro. La prueba tiene buena especificidad, un 98%, pero poca sensibilidad. Un resultado positivo indica infección, pero un resultado negativo no la descarta. El valor de leucosterasas es cero. Los leucocitos excretados por la orina son en su mayoría polimorfonucleares y eosinófilos, y la tirilla reactiva es capaz de detectar la presencia de glóbulos blancos, más de 5 por milímetro cúbico, íntegros, tanto íntegros como lisados mediante la producción de esterasas, por lo que muchas veces se presentan esterasas positivas en ausencia de leucocituria. Se debe tener en cuenta que muchos procesos diferentes a infecciones urinarias pueden producirnos leucosterasas positivas. Tiene una especificidad del 98.3% y una sensibilidad del 84%. Si ambas pruebas son positivas, la sensibilidad diagnóstica para infección del tracto urinario es del 93 al 97% y la especificidad entre el 72 y el 93%. La sensibilidad es menor para cada prueba individual y teniendo en cuenta que el metabolismo bacteriano puede tardar varias horas para producir nitritos y como los lactantes orinan con frecuencia, como lo habíamos anunciado anteriormente, el hallazgo de nitritos puede ser negativo ante una infección urinaria. De aquí la importancia de solicitar uricultivo ante un niño con proceso febril inexplicable, quien presenta un parcial de orina aparentemente normal. Y en esta diapositiva tenemos resumida la relación entre nitritos y leucosterasas y la posibilidad de infección del tracto urinario. Cuando tenemos leucosterasas positivas y nitritos positivos, hay una fuerte sospecha de infección urinaria y la conducta a seguir sería tomar urocultivo e iniciar el tratamiento empírico. Si las leucosterasas son negativas y los nitritos positivos, hay sospecha de infección urinaria, podemos también tomar uricultivo e iniciar el tratamiento. Si las leucosterasas son positivas
los nitritos negativos, la sospecha es dudosa y tomaríamos urocultivo y podemos esperar los resultados, a no ser que la sintomatología urinaria sea muy evidente para iniciar el tratamiento. Si tanto las leucoesterasas como los nitritos son negativos, pues no hay infección urinaria y repetiríamos el parcial de orina en unas 24 horas. En cuanto al examen microscópico, vamos a analizar bajo el microscopio el tipo de celularidad presente, al igual que la presencia de gérmenes, los cuales vamos a diferenciar mediante correlación si son gram positivos o gram positivos y poder tomar la mejor conducta mientras se obtiene el resultado del urocultivo. De Gram, poco utilizada, un microorganismo por campo de gran aumento en orina sin centrifugar representa al menos 10 a la 5 potencias de colonias por milímetro. Se considera positiva si hay más de 10 leucocitos por milímetro cúbico y cualquier bacteria a la coloración de Gram con una sensibilidad del 85% y especificidad del 99%. La presencia de piuria y bacteriuria tienen una sensibilidad del 66% y una especificidad del 99%. Posibilidad de infección urinaria de acuerdo con la bacteria y la piuria. Si la clínica es muy positiva, iniciar manejo antibiótico mientras se obtienen los resultados de los laboratorios. El análisis combinado de los resultados de la tira reactiva y el estudio microscópico nos da una sensibilidad del 99 al 100%, leucocitura y bacteriuria, con una especificidad del 70-80% para el diagnóstico de infección urinaria. La bacteriuria con presencia de leucocitos más de 10 por campo en orina sin centrifugar o más de 5 por campo en orina centrifugada tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 83%. Piuria sin bacteriuria no es suficiente para hacer el diagnóstico de infección urinaria, debido a que no es específico y puede ocurrir en ausencia de infección, enfermedad de Kawasaki, uretritis química, infección estreptocóxica. De otro lado, la bacteriuria sin piuria se atribuye a contaminación externa, bacteriuria asintomática o de muy reciente aparición. Aunque la información no es muy evidente, se ha aislado Gardnerella vaginalis en orina de pacientes con nefropatía por reflujo y ha sido asociado a la cistitis hemorrágica, pielonefritis crónica y bacteriuria sintomática. La leucocituria se refiere a la presencia de glóbulos blancos mayor a lo esperado. Puede ser un signo de infección urinaria, aunque puede encontrarse en otras enfermedades. Ante una leucocituria sin bacteriuria o con urocultivos negativos, debemos descartar una TBC renal, pensar en problemas virales o infección por clamidia. La presencia de leucocituria en pacientes febriles sin foco aparente es una causa frecuente de un diagnóstico falso de infección de vías urinarias. La presencia de cilindros leucocitarios en niños con bacteriuria significativa certifica que la infección es renal. Los cilindros leucocitarios muchas veces pasan inadvertidos si la piuria es masiva y fácilmente se disuelven en orinas alcalinas. Todo lo anterior nos da para llenarnos de razones, solicitar los paraclínicos específicos como el urocultivo e iniciar el tratamiento empírico de acuerdo con la susceptibilidad de los gérmenes de la región y la sintomatología del paciente mientras nos llega el urocultivo. Saluria. En la orina recién emitida no se encuentran cristales. Estos aparecen cuando la orina permanece un tiempo prolongado, alterándose por los cambios de temperatura, etc., dependiendo también del pH de la muestra. Las orinas alcalinas aparecerán cristales de carbonato de calcio, fosfato de calcio, uratos amonio, fosfatos triple, y en las orinas ácidas aparecerán cristales de ácido úrico, uratos de sodio y oxalato de calcio. La presencia de cristales en la orina tiene significado patológico en caso de trastornos metabólicos, en la formación de cálculos en la regulación de medicamentos. Los cristales de mayor importancia clínica son los cristales de cistina, presentes en alteraciones del metabolismo de la cistina, los cristales de leucina en la leucinosis o enfermedad de orina de color olor a jarabe de arce y en las hepatopatías graves. Los cristales de tiroxina en la tirosinosis y en las hepatopatías graves. Los cristales de colesterol en casos de quiluria, embolismo por colesterol y procesos nefróticos y nefríticos. Los cristales de bilirrubina en casos de hiperbilirrubinemia severa. Los cristales de sulfonamidas relacionados con las sulfas
que pueden llevar a daño renal por su precipitación a nivel tubular. Los cristales hialinos podemos encontrarlos en la pielonefritis y en la enfermedad renal crónico. Los eritrocitarios en la glomerulonefritis, los leucocitarios en la pielonefritis y epiteliales en necrosis tubular aguda. Los grasos en síndrome nefrótico. Se puede considerar un uroanálisis sospechoso cuando apreciamos un pH alcalino, disminución de la concentración, leucocituria, bacteriuria, nitritos y leucotrienas positivos y una coloración positiva al GRAM. El criterio de la Asociación Americana para el Diagnóstico de Infección del Tracto Urinario en niños de 2 meses a 2 años es la presencia de piuria y o bacteriuria en el uroanálisis positivo y al menos 50.000 colonias, unidades formadoras de colonia por un milímetro de un uropatógeno en una muestra recogida adecuadamente. El uroanálisis solo no es suficiente para hacer un diagnóstico de infección del tracto urinario, pero es de gran ayuda para deseleccionar los niños que deberían recibir tratamiento antibiótico mientras se obtienen los resultados de los cultivos. Es de gran importancia el tener en cuenta que la IBU es monobacteriana y que los urocultivos que se enfrentan con 2 o más gérmenes deben considerarse como contaminación, aunque su conteo sea muy significativo, vale decir mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia, pero siendo de especial atención si se presenta crecimiento de E. coli y enterococcus en pacientes jóvenes con hallazgos clínicos y otros paraclínicos que sugieran fuertemente infección urinaria. En cuanto a los criterios de hospitalización, debemos tener en cuenta que todo niño menor de 3 meses con proceso febril sin claridad en el diagnóstico debe ser hospitalizado para descartar una IU por un urocultivo. O un niño mayor de 3 meses que se encuentre febril con temperatura mayor a 38.5 y con 2 o más de los siguientes: leucocituria, densidad urinaria menor de 1000, nitritos o leucostrazas positivos, coloración de gran positivo, leucocitosis en el cuadro hemático mayor a 20.000, reactantes de fase aguda elevados, la BSG mayor de 25, la PCR mayor de 20, incluso la procalcitonina mayor de 0.2. Retención de nitrogenados. Muchas gracias por su atención.